¿Habrá alguna diferencia, colegas, ahí? ¿Habrá alguna diferencia que amerite la crítica? ¿Habrá alguna diferencia que invoque la naturaleza del argumento? ¿Es lo mismo administración que gestión? ¿Cuál es la ciencia? ¿La gestión o la administración? Esa pregunta tengo que hacerla obligatoriamente. Pero Chiavenato nunca dejó de vender, nunca dejó de vender. Es el autor más leído que hay en América Latina. Y entonces, si Alberto Chiavenato tiene ese atrevimiento de darnos una perspectiva distinta de su propia lógica, de su propio pensamiento, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Es decir, si yo tengo ya una categorización o un sistema de, un sistema de variables en mi tesis de maestría o de doctorado, tengo la facultad de hacerlo. Y con eso estaríamos nosotros contextualizando, eh, objetivizando, materializando la condición o el estatus de mi investigación y ponerla a la altura de cualquier otro cambio, de cualquier otro cambio. La ciencia verdadera por historia y por tradición es la administración como tal. La gestión no. Y hay algunos teóricos que dicen, se administra hacia adentro y se gestiona hacia afuera. Y los directores de nuestro país tienen claro ese conocimiento. Lo que no se tiene claro es la diferencia entre recurso humano y talento humano. La categoría recurso, desde su propio argumento, es hasta un poco peyorativo. Pero la condición de talento humano, la condición de talento, resulta un poco exigente, porque no todos somos talento, pero todos podemos ser recursos de una u otra manera. Y ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que generó el cambio de actitud? ¿Qué es lo que hizo que Chiavenato cambie su perspectiva? O a lo mejor nos está diciendo que sus argumentos ahora son más consistentes que sus primeros libros. Y que se pone en evidencia aquí, fíjense, a través de los títulos. Y así como este ejemplo, hay muchos, y vamos a citar más luego a un vicerrector de innovación de una universidad importante en el país, donde, bueno, quienes hemos leído sus libros, nos damos cuenta que sí es posible cambiar. Pero aquí hay una cosa interesante también. ¿En qué medida el cambio de postura, el cambio del punto de vista, el cambio de argumento trastoca esa línea o en su defecto permite, por ejemplo, que el libro tenga la misma demanda, la gente siga comprando el libro porque encuentra que existe una novedad? En todo país, colegas, hay personas dedicadas a la crítica de los libros. Sí, en Colombia hay escritores fanáticos que están al acecho, están atentos a cualquier publicación de García Márquez, tanto como en Perú, y que le van siguiendo la pauta para ir notando las diferencias, para ir construyendo las diferencias. ¿Se dan cuenta? Travesuras de una niña mala no tiene el mismo estilo que las primeras obras de Vargas Llosa. Se dice que hay un declive ahí, tanto como en 12 cuentos peregrinos, que es un declive en la narrativa de García Márquez. Y la gente y los críticos están a la expectativa de esos cambios, tanto como aquí también. Pero ¿a quién le corresponde, colegas, entender ese giro del argumento? Yo creo que le corresponde a la universidad, a través de sus catedráticos, y aclarar eso. ¿En qué medida o por qué hoy se le llama talento humano y dejó de ser recurso humano? Las características, las posturas, nosotros las podemos crear, las podemos decir con más de un argumento. Y aquí hay que ser enfáticos. Si nosotros logramos un argumento por deducción, logramos un argumento que se opone
a lo que la teoría científica dice, creo que hemos hecho algo muy plausible, algo muy interesante y significativo. Eso sí nos permite decir que sí estamos aportando al mundo académico. Pero ahí viene el otro paso que ayer y antes de ayer estábamos comentando, es decir, la divulgación del documento. ¿Cómo hacemos para que el libro llegue a los lectores? También lo dije, quienes escribimos, créanlo colegas, no vemos el dinero retornar. Invertimos, gastamos, pero no vemos el dinero. Siempre nos queda la satisfacción de haber manifestado nuestro conocimiento al mundo académico. Entonces, esto es una realidad y no podemos negar absolutamente nada, porque así se producen las condiciones, así se producen los hechos. ¿De acuerdo? Y dirán ustedes, pero ¿cómo es que sobrevive el autor? ¿Cómo, a qué se dedica? Bueno, el escribir un libro puede ser para algunos un hobby, para otros puede ser la manifestación de un gran talento, para otros puede ser una forma de existir, de entenderse, y para otros puede ser, pues, la exquisitez por tener unos soles en la tarjeta y estar al día y decir, bueno, yo vivo tal cual Vargas Llosa, tal cual Borges, tal cual y otros escritores que han tenido ese privilegio. ¿Por qué? Porque no han publicado con editoriales locales ni pequeñas, porque se han posesionado muy bien en grandes editoriales. Ellos solamente firman y al día siguiente los créditos de las editoriales ya están en sus cuentas bancarias. Así de simple, colegas. Entonces, el hecho de que los libros o los artículos lleguen a los lectores no va a depender del autor, definitivamente. No va a depender del lector. Va a depender del el esfuerzo que haga el sello editorial, en este caso la editorial de nuestra universidad. Sí, entendemos que está en ese proceso, que está iniciando, que los recursos no son tan óptimos, no son tan buenos. Estamos empezando, a pesar de que ya tenemos medio siglo de existencia como universidad, pero no tenemos todavía, digamos, ese espacio académico que se manifiesta, que se manifiesta. Entonces, aquí hay una demostración taxativa de cómo es que los argumentos pueden cambiar y que a simple vista o de manera doméstica pueden notarse como un punto de vista. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver teóricamente qué es lo que hemos encontrado y por definición, ahí está. ¿Hacia dónde va el argumento? Miren, Escobar, 2013. Considera que la administración de recursos humanos es una función eminentemente directiva, macroorganizacional, dinámica y en constante transformación. Se encuentra vinculada al desarrollo de la flexibilidad y a la flexibilización de los sistemas de trabajo y al cambio. Sus ciclos de actividad son a largo plazo y su orientación son de carácter estratégico. Cuando uno lee un concepto, lee una definición o una aproximación conceptual, hasta resulta delirante, colegas. Por favor, ¿cómo harían ustedes para que este concepto se comprenda en las aulas universitarias? Digámoslo, pues. ¿Qué les parece? Expliquemos este concepto cuando una empresa cae. Expliquemos este concepto cuando un negocio no tiene éxito. Expliquemos este concepto en las prácticas que nos condujo al licenciamiento. Si la situación no cambia, el concepto es fatuo, es trivial, es insostenible. ¿Y qué es entonces para Escobar? Sencillamente un punto de vista. Aquello que a él se le ocurrió decirnos es una función eminentemente directiva, macroorganizacional, dinámica y en constante transformación. ¿Qué me habrá querido decir Escobar? Por favor. Entonces, si este tipo de información yo tengo en mi tesis,
Yo tengo muchísimos argumentos para poder sostenerlo y puedo ir en contra de los argumentos. Aquí está el giro que uno puede plantear. Hace poco he tenido conexión con gente del sistema de acreditación en el país y ellos, los evaluadores en el proceso de licenciamiento, me dijeron algo muy interesante. Todas las universidades que tenían facultad de educación se licenciaron rápido porque la facultad de educación aportaba mucho al tema curricular, al tema de evaluación, en fin, al sílabus, en fin. ¿Qué pasó entonces con nuestra universidad? Bueno, nadie se explica. Los mitos están por allí, los mitos. Y uno de ellos no deja de alejarse del tema político. ¿Cuál sea el argumento que tengamos? ¿Cuál sea, colegas? Aquí tienes el concepto. Aquí tienes un argumento. Es probable que un juez antojadizo, no, pues que ese concepto es muy viejo, ya, y eso ya pasó. Sigamos, colegas, buscando conceptos de recursos humanos. Les aseguro que vamos a encontrar muchísimas similitudes. Muchísimas similitudes. Y dentro de mis perspectivas, yo les preguntaba a algunos colegas en nuestras prácticas cotidianas en la universidad, les decía, ¿cuántos egresados de nuestra universidad trabajan ya en la misma universidad? De 10, 9, 8, 9. ¿Y son los mejores, verdad? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no nos licenciamos entonces? ¿Por qué no nos hemos licenciado? Es una pregunta interesante. Es que nos hemos notado como recurso humano y no nos hemos notado como talento humano. ¿Cuál es el argumento que los autores nos ofrecen o que en su defecto, cuál es el argumento que nosotros o los argumentos que nosotros hemos planteado en nuestra tesis, maestría o doctorado, que hoy tendría la oportunidad, ¿verdad?, para reivindicarlo, revalorarlo, repensarlo, reescribirlo, reestructurarlo y que ese libro, ¿cierto?, se despercude de esos conceptos relativos, ¿verdad? Que se le quite el tema mítico del concepto. Pero, ¿qué nos dice Ramírez hacia 2019? Ahí estamos tan cerca, ya estamos cerquita. Esta fuente no la pueden rechazar. ¿Qué dice? En América del Sur, países como Argentina, Brasil, Ecuador y Perú han implementado la gestión del talento humano en sus organizaciones con estrategias de acompañamiento al personal, compensación y políticas de retención, generando un efecto positivo hacia la consecución de objetivos. No es una cita cualquiera, colegas. Nos está citando. ¿Será verdad? ¿Será verdad que el Perú está en estas condiciones? Miren las contradicciones, colegas. En época de pandemia, en el sur, 22,000 escolares no tuvieron acceso a la escuela por un tema de Internet. Los estudios sobre Internet en el Perú se estancaron en el 2015. No hay más estudios sobre tema de Internet o de conectividad en el Perú. Pero sí tenemos un modelo de gobierno digital y que está a la vanguardia en América Latina, por si acaso. Esas contradicciones son muy complicadas y que necesitamos tratarlas como corresponde. Entonces, estos giros que tienen los argumentos basados en apreciaciones conceptuales de muchos autores, ¿de acuerdo? Tiene que hacernos reflexionar y pensar que mi trabajo de investigación, por más modesto que sea, si yo quizás cometí un error, que es natural cometerlo, que si tuve un desliz, una ligereza epistemológica, conceptual, no sé, a nivel de construcción gramatical, es el motivo para modificar esas condiciones, modificar las perspectivas.
Sí estamos a tiempo, colegas. Y el propósito de este curso es que nos podamos reunir, nos podamos reflexionar un poco para decirle a la universidad, sí, aquí está mi tesis de pregrado, sí, aquí tengo propuestas para publicación de libros y que se conviertan en elementos de avance académico, de desarrollo académico. Entonces, miren, ve, aquí estamos tratando de comprender cómo es que los conceptos pueden tener otro viraje y hacerlos más operativos. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahí está. Dos libros, ya, dos libros. El primero, Resistencia de Materiales, de editorial Macro, se edita en Colombia y se edita en Perú. Pero yo recomiendo que cuando le escriban a Macro, escríbanle con mucha paciencia porque nunca te contesta. Así es Macro. Pero sí publica de autores extranjeros, ¿no? Autores extranjeros. Bueno, así es Macro, güey. Así es la editorial que sí trabaja en Perú, que es muy exquisita, es muy especial en todo caso. Pero aquí vamos a mirar el tipo de argumento desde otro punto de vista, desde otro punto de vista que en lo particular estamos trabajando con el equipo de investigación para plantear algunas cosas interesantes. ¿Qué tendría que ver un libro de resistencia de materiales con un libro de resiliencia? Probablemente dirían, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Fíjense que en el libro anterior, los libros anteriores de Chiavenato hemos encontrado diferencias notables por el avance de los conceptos que hay y consecuentemente de los argumentos. Pero aquí ya notamos otra característica, ¿verdad? O sea, ¿qué haría aquí la termodinámica, la física, la hidráulica, con la psicología? Por decirlo de algún modo, por decirlo de que la resiliencia es una categoría muy propia de la psicología. No, es un préstamo que entre ciencias surge. Es una, es un, ¿qué te digo? Un compartir del concepto, un compartir de la palabra y que con el tiempo el concepto se le atribuye o se le da ciertos atributos para hacernos pensar que así es, ¿no es cierto? Si nos vamos por la etimología, la palabra resiliencia es más cercana al prefijo. La palabra resistencia es una derivación antojadiza de algún lado, porque nada tiene que ver con resilio en lo absoluto, excepto si, excepto si alguien nos dice que nada es estático y que todo está en movimiento. Pero aún así, no tiene en lo absoluto que ver con el prefijo resilio. ¿Qué ha pasado, colegas? La palabra resiliencia proviene del prefijo resilio, que tiene otro significado y que en algún momento los físicos se encargaron de decirle, bueno, estos materiales resisten y por eso el curso o toda una teoría sobre resistencia de materiales. Pero alguien se olvidó del origen, de la etimología, de la filología, como un elemento de tipo argumental. Alguna vez me preguntaron por qué se llama universidad. ¿Por qué se llama universidad? Les puedo decir porque, bueno, pues aquí se trata de la universidad del conocimiento. O sea, aquí se aprende todo de todo, ¿verdad? Pero en Colombia encuentras universidad pedagógica, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ya no es el universo. En Perú hay universidades que tienen 5 o 6 carreras, que están por ahí por el Óvalo Higuereta,
en Lima, pero se dicen que son universidades. ¿Y por qué hago este comentario? Porque creo que en nuestros trabajos de investigación sí vale la pena acercarse a la epistemología para que se convierta en un punto de partida y yo tenga seguridad plena de lo que estoy hablando, de lo que estoy escribiendo. Y aunque yo asuma una postura sobre ello, pero eso no excluye que yo sí tenga un argumento que me permita sostener o defender la idea. ¿De acuerdo? Por analogía, colegas, por analogía nada más. ¿De acuerdo? El ciclo pasado hemos trabajado unos temas de investigación con primer ciclo de psicología. Ellos identifican a un psicólogo peruano de 1930, 1940, por ahí, y detectan ellos que uno de los autores ya había propuesto el trabajo en equipo, pero él sostenía que el trabajo en equipo entre el médico, el paciente y los familiares. Y este equipo sigue indagando y encuentra posturas distintas. Y luego se encuentran con trabajo colaborativo, trabajo grupal, distintas nomenclaturas, y empieza el tema conceptual para este equipo de jovencitos, jovencitas de primer ciclo de psicología. Siguen indagando y ahora están ya en su encuesta. Yo ya con ellas ya no tengo contacto porque no soy su maestro, pero seguimos trabajando porque estamos construyendo el artículo científico. Y ahorita ellos tienen, por ejemplo, en una pregunta que ellos hacen, si en el trabajo en equipo participan todos o no participan todos. Y está 51 a 49. 51% dice que no y 49% dice que sí. Y le sigue generando expectativa a ellos. Esta suerte de validación que ellos están haciendo con estudiantes de la Pedro Ruiz, ya van casi como 400 encuestados, les deja una sensación sobre la naturaleza del concepto del trabajo en equipo. Es decir, conceptualmente están discutiendo. Y eso significa asumir la idea de teoría fundamentada como una metodología del estudio cualitativo. Están a punto ya de decidir si el trabajo en equipo tiene las mismas, si tiene las condiciones reales que como concepto funcione, que como concepto sea operacional y que sea capaz de reunir a las personas y que realmente diga, oye, el trabajo en equipo sí es funcional y que no solamente me sirva como teoría, como referente, y que yo diga relativamente sí funciona o no funciona. Me llamó la atención el trabajo, sigo apoyando a ellos y estamos en esa disyuntiva de entender cómo los conceptos, ¿no es cierto? Por analogía dije, y su distinción permite esclarecer y con ello generar un argumento. Lo que sucede es que pienso yo que el docente, cuando identifica posturas de los estudiantes, creo que hasta los minimizamos. Creo que no le damos el valor suficiente. Y ellos se dan cuenta y dicen, no, pero yo qué le puedo contradecir al profesor. Yo no puedo negarle al profesor porque el profesor sabe demasiado. Tiene un poder o sea, poder de autoridad. Entonces el estudiante se siente, digamos, con cierto temor. Pero si le diéramos la oportunidad que defienda esa postura, se van a dar cuenta que los argumentos o son relativos o son absolutos. Si son relativos, porque el poder del contexto así lo determina. Y si son absolutos, es porque hasta puede ser una metáfora muy profusa en su lenguaje, pero que no contribuye realmente a la solución del problema. Y eso nosotros, colegas, lo sabemos desde la práctica. Cuando nos toca trabajar en equipo, nos reunimos y ya estamos tratando de acomodarnos, de ver con quién trabajamos, medirnos intelectualmente, juzgarnos de alguna manera,
medir nuestras posibilidades, pero claro, la meta finalmente se cumple, porque ya tú haces una parte, tú otra parte, y lo juntamos y ya. Eso también ha sido observado por los estudiantes y lo comparan con los conceptos. Lo que les acabo de manifestar es un testimonio real de, aquí, de estudiantes del primer ciclo que estamos trabajando ahí con el equipo de investigación. Lo mismo ha pasado acá. Y aquí, y lo mismo ha pasado también cuando la versatilidad del concepto, ¿cierto? No me permite consagrar un argumento dentro de un contexto determinado, dentro de una condición natural, diría yo. ¿De acuerdo? Aparentemente estos libros no tienen nada en común, pero sí tienen el prefijo que un libro sí lo atiende y otro libro lo distorsiona y lo condiciona y lo proyecta a su propio interés de la misma ciencia. Miremos la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor, para corroborar ya desde la práctica. Ahí está. Ahí está. Resilio, desde su etimología, significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar. La palabra resiliencia proviene del prefijo resilio. Así es. Mientras que la RAE, ahí nos dice, la RAE tiene esa particularidad, ¿no es cierto? Ellos cambian a cada rato sus reglas de juego y uno hay que seguirles ese juego también, ¿no? Y nos da pues 40,000, perdón, nos da 3, 4, 5 acepciones por cada palabra y a nosotros nos parece interesante. Sin embargo, eso relativiza también el concepto, pero potencia la condición del contexto, ¿no es cierto? Y ahí dice, miren, ve, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. O sea, no dice capacidad de resistencia, de adaptación, dice. Se adapta a la situación nueva. Y si eso tal vez implica resistencia, habría que asumirlo. Pero ¿qué más dice? Capacidad de un material, mecanismo, sistema para recuperar su estado inicial. Oye, arriba es de un ser humano, de un animal, ¿verdad? De un ser vivo y abajo es de un objeto. Y en ambos casos es capacidad. La RAE con esto ya nos dijo todo. Ya. Pero arriba nos da la pauta de dónde proviene. ¿Cuál sería el papel entonces de las ciencias o cómo es que a partir de esto podemos construir argumentos que pueden servir de mucho para mejorar o implementar nuestros trabajos de investigación? Desde esta modestia manifestación de mi parte, yo sí recomiendo que vayamos un poquito a la etimología y nos va a dar más luces para poder entender, comprender lo que estamos pretendiendo investigar o lo que a lo mejor ya lo afirmamos, ya lo decidimos y a lo mejor eso no ayuda. Por eso es que este tema es la universalización del argumento, es decir, estandarizarlo, contextualizarlo. Si se quiere repensarlo y definirlo también, definirlo también. No es que yo esté en contra de la variedad de conceptos que la RAI nos ofrezca o de que distintos autores nos puedan decir. Lo que yo sí discrepo es que pretendamos a cualquier cosa llamarle con un nombre muy relativo, que puede ser una manifestación humana, sociolingüística, psicolingüística, lo que sea. Pero pienso que es nuestra responsabilidad manifestar nuestro punto de vista, colegas. Fíjese, aquí hemos notado por lo menos eh, 4 categorías. Recurso humano, talento humano, resiliencia por un lado y resistencia por otro lado. Mi estimado Moisés, ¿alguna inquietud? Buenas noches, Beder. A través tuyo ¿Qué un tal? saludo a todos los colegas y a la oficina editorial universitaria.
Escuchando el término resiliencia y desarrollo que vienes efectuando, eh, contextualizándolo un poco con las líneas de actividad académica en la cual encuentro involucrado con otros colegas, el término resiliencia ha sido un término bastante usado, ¿no? Con mucha potencia, con mucha fuerza, en diferentes dimensiones, sobre todo en el campo económico, de políticas públicas, de gestiones de gobierno, de gobernabilidad, como consecuencia del COVID-19. A partir de la pandemia global por COVID-19, este término resiliencia, que es uno de los que estás tú eh, poniendo a consideración de los que estamos en esta ahora ahorita virtual, ha tenido un crecimiento en su uso, ¿no? Por lo menos en la documentación que yo he podido revisar para lo que me corresponde desarrollar, ¿no? En las actividades de pregrado, he podido observar que este término resiliencia, ¿no? Como consecuencia del COVID-19 en adelante, ha sido utilizado y viene siendo utilizado incluso ahora en el famoso escenario post-COVID, ¿no? Y por eso creo que observo con mucha pertinencia la objetividad de tu exposición en esta ruta que nos estás llevando. Muchas gracias, Bela. Gracias, Moisés. Mientras te escuchaba, yo recuerdo. No, y efectivamente, porque puedo decir en el contexto de nuestro amigo Moisés, el pueblo es muy resiliente a la informalidad del 74% en la economía peruana. El pueblo es muy resiliente a la actitud o abuso de poder de Dina Boluarte. O sea, puedo decirlo, pero estoy faltando, creo yo, al sentido estricto del origen de la palabra. Y lo que sí nos corresponde es no incrementar la vaguedad del concepto, sí nos corresponde precisar, objetivizar, delimitarlo. Podemos decir, mi estimado Moisés, que si la resiliencia es la capacidad que tiene la persona, distingámoslo con propiedad de otros objetos. Porque no puedo comparar la resistencia, ¿verdad?, de un anciano o frente a la resistencia de un metal. No puedo. Y eso sí es menester nuestro. No sé si aquí está no está aquí asistente, la doctora Raquel Tello. Conversábamos mucho con ella porque es psicóloga y sí, pues estábamos abordando un esquema para plantear esto, porque existe la necesidad. Y justamente una tesis que nosotros podamos implementar, sí sería bueno revisar la terminología. Sí creo que es importante. Eso alimentaría, digo yo, el acervo académico nuestro y que se convierta pues en una postura. Pero no me olvido de esto, mi estimado Moisés. Acá en la Huaca Chotuna, muy cerca de nuestro Lambayeque, hay un museo pequeñito, pero muy hermoso. Hay un diccionario de 1945, edición argentina, muy superior a la RUS, y no está la palabra resiliencia. No está. Ahí tengo yo un indicio de investigación para decir en qué momento esa palabra surgió y por qué surgió y que no sé cuánto. Tengamos en cuenta, colegas, que nuestro mundo académico está lleno de modismos. Modismos, cualquier cosa yo puedo decir y llama la atención, y entonces cautiva a las personas y se quedan, ¿no? Con una cuota de marketing sobre ello, pues evidentemente llegamos a ese punto de vista. Aquí, colegas, estamos dando un pequeño aporte a fin de que nuestros trabajos de investigación tengan esos elementos epistemológicos, filológicos, etimológicos, para poder comer un poquito. ¿Y cómo lo haríamos, profesor, desde ese punto de vista? Se puede empezar desde el antecedente, se puede pensar como un párrafo inicial en el marco teórico y seguir esa misma ruta, es decir, no desprenderme de esa línea que yo estoy planteando, Es decir, no lo digo porque estoy planteando ahora, lo digo si estoy planteando como el autor que ha escrito un informe de tesis y que ahí yo tengo un punto de vista,
Y a lo mejor, con el aporte de la etimología, esa percepción, esa perspectiva cambia. Qué bueno que cambie. O qué bueno que se asocia a otra categoría o se asocia a un contexto real. Que se asocie a un contexto real. Eso haría de mucho provecho el trabajo investigativo. Miren, colegas, hasta aquí un poco la idea de cómo nosotros podemos, permítame el término, por favor, jugar con los argumentos. Cómo podemos generar una sinergia con los argumentos. Todos creo que de alguna manera tenemos ciertos temores y es natural, ¿verdad? Pero si voy a tener temor a la etimología, creo que los trabajos estarían muy relativos, serían muy relativos. ¿De acuerdo? El libro de Sousa, ¿de acuerdo? Epistemologías del Sur, editorial siglo XXI en México, es un libro exquisito por el enfoque que tiene y nos hace reflexionar qué somos como parte de América Latina, colegas. Más todavía de nuestro país, que es el más diverso de todos. Ahí podemos encontrar muchas razones para comprender que el origen de las cosas necesita cuestionarse. Y qué mejor si lo podemos hacer desde el espectro de nuestra investigación. Entonces, hasta aquí, colegas, hay una idea y hemos podido exponer con suficiencia dos trabajos sobre ideas, sobre categorías muy usuales en el mundo académico. A diario utilizamos eso. A diario, a diario, a diario. Pero sería bueno que hagamos una revisión. Miren, desde la etimología, desde lo que dice la RAE y de los conceptos que por ahí encontramos, que a decir verdad, pues encontramos miles y miles de conceptos. Entonces, creo, nuestro, diría yo, responsabilidad o deber de mejorar estas condiciones. Gracias, Moisés, por la inquietud. Si hubiese alguna pregunta, encantadísimo, si no, para pasar a la siguiente idea. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. A ver, mi estimado Elmer, gracias por la consulta. A ver, ¿escuchamos a mi estimado Elmer? ¿O fue un lapsus? Bien. Aquí la pregunta es interesante, ¿no? ¿Quién es el autor? Creo que ya había lanzado un poquito, había deslizado alguna idea. Los proverbios a veces nos ayudan mucho, ¿no? Dicen, en la vida hay que hacer varias cosas, tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Creo que hijos tenemos todos, ¿no? Algunos sabremos sembrar un arbolito, pero todavía nos falta ese libro para cumplir con esa demanda que está entre nosotros como forma de vida o forma cultural también. Yo pienso que desde el punto de vista, colegas, desde que estamos nosotros frente a nuestros alumnos en clase, ya somos autores de aquello que decimos. Porque yo no creo que estemos siendo relativos o siendo muy subjetivos con nuestros estudiantes. Cuando estamos frente a ellos, somos los mejores profesionales que estamos allí encarando nuestro conocimiento y también el de ellos. Desde ya todo lo que decimos nos hace autores. Nos hace autores. Quiero decirles algo a ustedes, algo muy particular. Cuando escribía el primer libro sobre la chacana, algunas clases que tenía con mis alumnos en pandemia, yo grababa las clases. Mis propias clases las grababa. Luego las mandaba a a transcribir, y ese discurso ha sido propio de mi libro. Luego entramos en un tema de corrección, de gramática, sintaxis, añadir cosas. Y créanlo, colegas, que es muy satisfactorio saber que lo que decimos en clase es real, es motivador.
y también se manifiesta el desprendimiento de cada uno. Los docentes chilenos, los docentes de colegios en Chile, cuando ellos desarrollan sus prácticas de monitoreo, ellos mismos se graban, llevan un pequeño trípode y con su pequeño celular se están grabando las clases. Eso como una práctica, una situación cotidiana del Ministerio de Educación chileno para no presionar con otros ejercicios de monitoreo. ¿Qué ha pasado con eso? Que los mismos docentes chilenos, cuando ya se ven en su grabación, se dan cuenta que dicen cosas que no pensaban, hablan más de la cuenta y en otros casos obvian las cosas que debieron decir obligatoriamente. Y esto que conocemos bien de diseño de una sesión de aprendizaje. Pero ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe que nos olvidamos los que tenemos que decir o hablamos más de la cuenta? Colegas, somos seres humanos y somos proclives a cualquier situación, eventualidad que se nos presente. Pero de las cosas que decimos, lo decimos con mucho conocimiento. Más todavía, si cultivamos pensamiento crítico, tengo por seguro que estarás pensando que no todo lo que se lee debes creerlo. Así de simple. No todo lo que se ha escrito es verdad. Y si trabajamos bajo esa premisa, puede surgir nuestra voz propia. Puede surgir la idea de que, aunque yo no haya escrito un libro, pero sí soy el autor de aquellas ideas que las digo en clase, espontáneamente. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Miren, cuando se generaba la chacana pregunta, una jovencita me dijo que no le gustaba ser conejillo de indias. Y yo le dije, es mejor ser conejillo de indias a no ser nada. Eso ha sido en el primer semestre de pandemia. Luego, esa expresión se ha convertido en un meme, no, en un sticker. La jovencita que lo dijo se comunicó conmigo, me dice, profesor, en aquel tiempo eso lo dije, pero ¿cómo ha trascendido eso? O sea, y dice, ella manifiesta que se molestó porque le dije que, bueno, sería interesante que seas conejo de indias antes que no ser nada. Y esa expresión se ha quedado. Y el sticker me lo envían. Me han enviado el sticker. De tal manera que esas expresiones que nosotros decimos, que a lo mejor pueden ser unas situaciones, no sé, espontáneas, libres, la manifestación de la propia autonomía de la persona, ya nos hace autores de algo. Ya nos hace autores de algo. Si uno analiza las expresiones que decimos, que manifestamos diariamente con los estudiantes, o las formas que tenemos para orientar a nuestros estudiantes, nos hace autores, colegas. Nos hace autores. Así de simple como se dice cotidianamente. De tal manera que cuando planteamos esta idea, ¿y quién es el autor realmente? Todos tenemos esa condición, colegas. Todos. Por algo hemos demostrado capacidad para defender una tesis, por algo hemos escrito lo que pensamos, lo que hemos creído, lo que por convicción entendemos, y a partir de ahí yo lanzo mi voz propia, lanzo mi forma de ser, mi forma de entender la realidad, la forma de cotidiana de comprender un contexto en el cual yo me desarrollo. No creo que estemos pensando que alguien tenga que decirnos que eres tú el autor. No creo, no creo.
Y quienes tenemos esta inclinación por escribir, sabemos muy bien que publicando los libros, ni siquiera los amigos nos van a leer. Y si nos leen es para criticarnos. Pues acostumbrémonos a la crítica también. Acostumbrémonos a la crítica también. Se van a cansar. Se van a cansar y finalmente seguramente que seguirán leyendo discretamente nuestro libro y con ello vamos a sentir que somos aquella persona que nuestra universidad necesita, es decir, ser el autor de aquello que modestamente escribí y que he tenido la suficiente capacidad de defender, de defender. ¿De acuerdo? Bien, entonces, un trabajo de investigación como el que ustedes plantean, como el que ustedes han tenido, como el que todos hemos tenido, ¿verdad? Representa nuestra propia voz, representa nuestra autoría, representa nuestra condición. Lo único que nos queda es tocar la puerta de la editorial universitaria y vivir los procesos que hemos discutido anteriormente para que el libro pueda publicarse en su, como corresponde, como corresponde, como corresponde. Sobre esta idea, colegas, de quién es el autor y cómo es que se construye una voz propia, ¿de acuerdo? Puedo decirle que hay dos testimonios cercanos aquí, muy cercanos. Ustedes han hablado, seguramente, lo sé, y sí tienen conocimiento que es un capítulo del libro, artículo y capítulo del libro. ¿Por qué les digo estas cosas? Bueno, en la Facultad de Educación hay dos catedráticos que han hecho ese ejercicio. El doctor Wilson Lozano ha recogido los trabajos de sus estudiantes, lo ha sistematizado y lo ha publicado como libro. No he tenido la suerte de leer el libro, pero ahí están las evidencias. Y el otro colega es Julio Fernández. Julio Fernández ha motivado que sus estudiantes escriban artículos, los ha sistematizado sobre un tema específico. El libro ya se publicó con todas las condiciones que exige. Con todas las condiciones que exige. Ahí tenemos una forma de poder comprender, de entender, primero, la necesidad frente a los estudiantes y segundo, el hecho de sistematizar la información que existe. ¿De acuerdo? Miren, y si toco el tema de arqueología es porque hay algunas razones. La Universidad Nacional de Trujillo tiene la gestión, creo que de una parte igual que a la Luna, creo, allá en Chan. Todo el dinero llega a la universidad. Creo que el 70% se va para el Estado y el 30% queda con la facultad. Y los chicos de arqueología tienen un espacio imponente para hacer prácticas. Y en nuestro medio puede pasar lo mismo también. Y que sirva como espacio académico para producir. Y producir con nuestra voz propia. Es decir, yo soy la persona que ejecuta ese ejercicio. ¿Que es un trabajo fuerte? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero vale la pena. ¿Quién más que el docente pueda valorar el trabajo de su estudiante y ponerlo, como se dice, en valor? ¿Cuánto le ayuda una publicación a un estudiante cuando termine la carrera y diga, mira, este es mi trabajo, ya mi hoja de vida tiene algo que ofrecer? ¿Cuánto, colegas? Entonces, la forma de sentirme autor no es únicamente porque yo haya escrito un manuscrito, un libro, perdón, un informe de tesis de maestría y doctorado, sino porque promueve esos espacios y esa persona que lo hace se convierte en autor y coordinador. El ser coordinador dentro de un libro, como parte de un equipo de investigación, no le quita mérito al hecho de que pierda la autoría. No, al contrario, no es así. Diría yo, plenamente correcto el hecho de que en la portada, ¿no es cierto?, nuestro amigo Moisés Elías Montenegro aparezca entre paréntesis coordinador.
Lo que pasa es que tiene un rol importante en todo el trabajo de investigación. Pero eso, ¿qué significa, colegas, para sentirme el autor o tener voz propia? De que al inicio del ciclo, el docente plantea las ideas y los productos acreditables se convierten en esa estructura del libro, en esa estructura del libro. Yo creo que la editorial universitaria va a acoger muy bien eh, esa iniciativa y seguimos trabajando. Lo cual quiere decir que nosotros fácilmente, colegas, podemos publicar un libro por ciclo, que no lo escribimos los estudiantes, nosotros, lo hacen los estudiantes, orientados naturalmente por nosotros. Esa es otra forma también de entender la autoría, de entender la voz propia, de entender ese dinamismo que debe haber entre el maestro y el estudiante que pretenden una meta o buscan un objetivo. Como verán, colegas, los espacios los podemos crear nosotros mismos. Los podemos crear nosotros mismos. Y eso va a depender mucho de cómo nuestro ingenio y creatividad se manifieste en el sílabo, que es un documento que ahí puede plantearse. Bien, por lo menos aquí algunas ideas y alentadoras, motivadoras para que nosotros podamos ir creciendo con la idea de ser los autores con voz propia. Veamos quién es el autor, qué es lo que necesitamos en todo caso, qué es lo que necesita nuestro amigo Moisés Elías Montenegro para terminar rápido su libro. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahí está. Pueden ser ideas muy triviales, colegas, por favor, pero ayudan bastante, ayudan bastante. Yo sé que cada quien tiene sus propias características, su propia forma de entender la vida frente al hecho de escribir, pero justamente esas propias formas de entender hace que cualquier espacio pueda ser de mucho privilegio para escribir. Sí, hay personas que escriben con música, sin música, a solas, frente a mucha gente, en cualquier circunstancia, en el avión, dentro del bus, se paran en la calle y anotan, tienen ciertas anotaciones. Esas formas particulares de escribir, colegas, son tan humanas, tan espontáneas, tan libres, tan autónomas, que así nos configuran. Aquí no podemos decir, yo escribo bajo ciertas condiciones y eso es absoluto. Mentira. Testimonio aparte, colegas, cuando yo estoy escribiendo y estoy corrigiendo, yo he tenido la oportunidad de caminar toda la Elías Aguirre, desde la plazuela Elías Aguirre hasta la Sáenz Peña, he llegado hasta León Soprado González Peña, sin caerme, sin tropezarme, ningún carro todavía me atropelló, pero con una intensidad bárbara para poder escribir. Y mucha gente me ha mirado, me decía, bueno, ¿estás escribiendo? Le digo, sí, se nota porque no haces caso a nadie. ¿Qué estoy tratando de decirle? De que existe una conexión cuando se escribe algo. Le encuentras pasión. Hay un motivo para eso. Reconozco que a veces nos desordenamos, nuestros espacios explotan, convulsionan y es terrible. Pero a veces también adoramos el desorden de nuestro propio orden y sabemos lo que estamos haciendo. Yo no creo en las bibliotecas que estén ordenaditas por si acaso, cuyos libros nunca se abrieron. Yo prefiero regularmente una biblioteca desordenadita porque sé que esos libros están hablando conmigo. Entonces, el don de escribir es el patrimonio del autor. Así es, colegas. Si no encuentro ese espacio, debo encontrarlo de otro modo. Discúlpeme, por favor, pero a veces salgo a la calle de mi domicilio y digo, ojalá que no me encuentre con Moisés, porque seguro que me va a querer conversar.
Y yo no quiero conversar con nadie, quiero estar leyendo lo que he escrito. Y a veces no encuentro a nadie y camino largamente y escribo o corrijo. Para mí es una sinergia impresionante entre lo que se escribe y uno mismo. Aquí no vamos, en la siguiente idea, no vamos a discutir entonces cuál es el género que nos corresponde, excepto si queremos hacer poesía, queremos hacer narración, qué sé yo, que es otra cosa. Pero en referencia a las tesis, a nuestro trabajo de investigación, el género ya está definido. Es decir, es narrativo, pero con sus ciertas tipologías, que estamos hablando del texto argumentativo y el texto expositivo. Y si tiene el enfoque cualitativo, sería el texto descriptivo, porque la descripción, como su nombre lo dice, bueno, pues nos da detalles de la realidad o del objeto de estudio. Pero una tesis, por ejemplo, cuantitativa, evidentemente el texto argumentativo tiene el privilegio, tiene el privilegio. Es decir, nos adueñamos de esa forma de expresar las ideas. Pero hay una simbiosis entre el argumentativo y el expositivo. Un texto argumentativo en sí mismo, por una situación ontológica, como que podría quedar en la frivolidad académica, que es lo que hace que una construcción argumentativa se entienda mejor o llegue o tenga mejor alcance a los lectores, es que se haya expuesto bien. Es decir, que las ideas estén bien expuestas, o sea, se deje entender. Ahí, en este proceso, entra a tallar la corrección de estilo. Lo dije inicialmente, el autor no hace todo, el autor solamente es aquella persona que escribe conforme lo piensa. Escribe conforme lo piensa. El corrector de estilo te arregla esa sintaxis, esa gramática, esa ortotipografía, ubica una coma, cambia una palabra con tu consentimiento. Él o ella no puede cambiar la palabra porque así se le ocurra. No, en todo caso que lo escriba ella o él. El corrector de estilo le da un sentido de agilidad en el lenguaje. Y cuando se notan los cambios, un corrector de estilo te ofrece dos textos. Uno, donde están las correcciones y el Word tiene esas propiedades, y otro donde el texto está limpio. Y tú cuando lo comparas, te das cuenta cuáles son nuestros defectos, porque los tenemos, colegas, porque los tenemos. Entonces, si por ejemplo ese es el temor, es decir, hay alguien que dice, no, pero me da vergüenza que lo lean, porque ¿qué habré escrito? ¿Qué soncera habré escrito? Ni la verdad que yo ni lo entiendo. Yo les digo una cosa, dejemos que el otro colega lo lea. Dejemos que el corrector de estilo haga su papel, cumpla su función. Eso va a hacer que nos ayude a entender nuestras propias ideas, nuestras propias ideas. ¿Qué hacemos cuando escribimos? Podemos crear nuestras propias estrategias para redactar. ¿Ya? Disponer de información es interesantísimo. Viajar, hacer visitas, plantear una entrevista, una encuesta, sí. Por ejemplo, tu tesis ya tiene sus añitos, ¿no? Está guardadita por ahí, ya tiene 8 años de haber sido publicada, bonito. Vuelve a aplicar una encuesta, vuelve a aplicar una entrevista y refresca esos datos. Añade, no elimine los datos anteriores por si acaso, más bien haz una situación comparativa y te vas a dar cuenta de el proceso evolutivo que hay. Pero, ¿qué significa disponer de información? Bueno, ustedes saben que existen los software que nos ayudan muchísimo, ¿no es cierto? Mendeley, Zotero, en fin. Si tenemos acceso a ello, magnífico. Pero si no, podemos tener
nuestros propios registros bibliográficos, que son libros, artículos, informes, resúmenes, reportes, etcétera. ¿De acuerdo? Estas estrategias pueden implementarse antes de escribir. Antes de escribir. Pueden. Y uno se hace la idea, dice, por ejemplo, mi libro puede tener, por ejemplo, ¿no? 70 referencias. La mitad deben ser artículos y la mitad libros. Perfecto. Perfecto. Y otros dirán, no, solamente se basa en artículos. Son estrategias que cada uno tiene. ¿De acuerdo? Les doy un ejemplo. El libro de Dina Boluarte se basa en los periódicos de los fines de semana, La República y Hildebrand en sus 13. De vez en cuando por ahí Perú 21, de vez en cuando fue otro diario. Solamente los domingos de a partir del 7 de diciembre de aquel entonces, hasta enero, febrero del otro año que seguí comprando los periódicos. Esa fue mi estrategia. Luego subrayé los textos que me llamaban la atención. Como no tengo tiempo, mandé a transcribir la información debidamente codificada. Con las citas ya mayor o menor de 40 palabras, empecé a redactar el libro. Empecé a redactar el libro. Entonces, para mí es una estrategia muy funcional, para mí. Otros pueden tener sus propias formas de entender la situación. Si yo tengo problemas para citar, quizás los alumnos pueden ayudarnos aquí, como lo dije ayer, y no me podría causar, ¿qué les digo? Pues no, la menor duda de colocar a estos estudiantes como colaboradores en el trabajo. Colegas, la época de pandemia generó muchos comportamientos. Nos, nos aferramos al Google académico, nos aferramos a las redes, todo era por internet. Creo que la conexión hombre-máquina era fundamental o fue fundamental. Y recuerdo con claridad que cuando yo trataba de ver a los estudiantes para que escribieran su artículo, yo les decía, quienes saben buscar artículos, esa es su habilidad. Logren los mejores artículos. Quien escribe, pues que escriba. Y espera que el compañero le brinde los artículos. Y el otro que sabe subrayar, que aplique la técnica del subrayado y que le ofrezca la cita debidamente al estilo APA. Y así funcionó. Y muchos estudiantes de aquella generación que hoy ya terminaron, ya están con su grado de bachiller, llegaron a conocer revistas, artículos indexados, revistas indexadas, tienen idea qué es Scopus, qué es Web of Science, qué es Cielo, qué no es Cielo, qué es la tendencia en catálogo, por la misma circunstancia que les tocó vivir. Entonces, ahí tenemos una estrategia. Tú le puedes decir a los estudiantes, a ver, mi amigo Camilo Quintos, por favor, para mañana, quiero 20 citas de tal categoría, mínimamente de Scopus. 2 citas en inglés, por favor, menores de 40 palabras. Y los estudiantes lo hacen. Desarrollan otro tipo de habilidades. ¿De acuerdo? De tal manera que cada uno de nosotros puede implementar algunas estrategias para mejorar el trabajo que tenemos. Mejorar el trabajo que tenemos. Muchos dicen, como mi tesis ya es antigua, ya pasó, que no sé cuánto, ya no vale. No, colegas. Esa información marcó un antecedente. Estuvo dentro de un espacio, de un tiempo. Y tuviste la oportunidad de sustentarla. ¿Qué es ahora? Compleméntala con más información, ¿verdad? Con más información. El otro elemento que para mí funciona muy bien, colegas, funciona muy bien. Creo que sí lo podemos hacer, ¿verdad? Si es que nos implementamos como estrategia. Yo he tenido la oportunidad de salir fuera del país y cada vez que he ido le he dedicado un tiempo a la investigación. Me he ido con un objetivo específico, así, específico, de lograr, incluso me he ido hasta por una fotografía, porque a mí no me interesa la información que está en el Google académico o en el Google. Eso no, para mí no sería investigación.
Para mí no lo sería. Entonces, si tenemos esa oportunidad, si queremos llegar al fondo del asunto, tenemos que hacerlo. Yo he viajado, y no es vanidad, colegas, es la rigurosidad de la investigación. He viajado por unas fotografías, y me refiero a las fotografías líticas de la Chacana. Entonces, son formas, son estrategias, son ideas que pueden ayudar muchísimo. El empleo de la obra conceptual es como tener un cuadro de doble entrada, perdón, como tener un cuadro sinóptico que me permite tener una idea cabal de lo que estoy escribiendo. O sea, sí es importante tener un esquema. ¿Qué es lo que quiero escribir? De pronto, antes de hacerlo, que ustedes ya lo tienen, porque la tesis de maestría y doctorado tiene una estructura. Si, por ejemplo, en el marco teórico, el 2.1 son los antecedentes, el 2.2 viene a ser ya la variable o la categoría, y el 2.3 es otra cosa, pero va a haber un 2.11, un 2.12. Esa nomenclatura puede complementarse y mejorarse para que el libro, la tesis, perdón, se convierta en libro. Pero yo necesito plantear un esquema. Un cuadro sinóptico o una obra conceptual ayuda bastante a entender la lógica de nuestro libro, del libro que pretendemos hacer. Y, perdón, no obstante, en el proceso, en el trayecto de escribir, van a surgir nuevas cosas. Y si yo pensaba en el 1.11, 1.12, 1.13 y me estanqué en el 1.3 y de pronto surge otra idea y sale el 1.14, 1.15. Y eso es maravilloso, eso es interesantísimo. Moisés, gracias. Sí, gracias, Teber, por la oportunidad. Eh, hay una especie de conclusión a la que estás, bueno, recomendación en todo caso, viniendo de tu parte, en el sentido de que recomiendas, como la tesis ya tiene una línea de antigüedad, pero se respeta la información del momento y sus resultados, sugieres, por ejemplo, que se debería complementar, que es una especie de actualización, ¿no? Puede ser una encuesta, una entrevista, como lo pones ahí. Y yo te pregunto si podrían ser también mecanismos de complementación o actualización, utilizar el focus group o de repente, escuchando tu estrategia que planteaste para el libro que habla de Dina Boluarte, de utilizar diarios específicos los fines de semana, ¿no? Eh, artículos de opinión de, de personas, hombres o mujeres, que desarrollan determinadas temáticas vinculadas a la línea, ¿no?, de actualidad, podrían coadyuvar a, digamos, a perfeccionar la recomendación que nos brindas. Sí, sí es, sí es recomendable. Incluso, miren lo que pueda pasar, colegas, ¿eh? Si mi tesis es de corte cuantitativo, inevitablemente tengo yo un marco teórico ahí, fuerte, importante, imponente, ¿verdad? Pero ese trabajo cuantitativo puede virar, puede girar a ser cualitativo, sí. ¿Y qué hago para ello? Evito la estadística, o sea, no me concentro mucho en la estadística. No es que le quite importancia, pero de repente tiene mayor riqueza siendo cualitativo. Y ahí te respondo, mi estimado Moisés. Sostener entrevistas para lograr testimonios y los testimonios se insertan en la tesis es un espacio maravilloso. Mi estimado Moisés, grabar una conversación desde nuestro modesto celular, grabar una conversación de una hora, en una conversación fluida, tipo ping-pong, pero una conversación amena, amical, ¿no es cierto? Nos da más o menos 30, 40 páginas en Arial 11, espacio 1.5.
Mi estimado Moisés, ¿tú te imaginas hacer un focus group y grabarlo? 10, 12 focus group y cada focus group que tenga unos 20 minutitos para la recogida de información. Y eso, de acuerdo con APA, se coloca ahí el tal cual, mi querido, mi estimado Moisés, tal cual, y las palabras mal escritas se ponen entre corchetes. O sea, la palabra mal hablada, mal dicha, o las expresiones a veces no claras, ya el autor los pone entre corchetes diciendo eso es lo que yo he corregido, pero sin alterar lo que el autor dice. Y en la parte inferior se coloca comunicación, coma, Montenegro 2023, una cosa así, de acuerdo con APA, y seguimos dándole sentido a esa narrativa que hemos logrado. Y nuestro trabajo de ser cuantitativo ha tenido un espacio cualitativo. Y no nos hemos desprendido de la estadística, ¿de acuerdo? Claro, mi estimado Carlos, así es. Yo creo que en esta partecita quien debe hablar aquí es Carlos Vázquez, ¿eh? Permíteme, Carlos, te lo he dicho siempre. Carlos tiene una peculiaridad para el tema etnográfico. Quienes lo conocen y han sostenido una conversación con él, nos vamos a dar cuenta que sí. Entonces, mi estimado Moisés, la cotidianidad, como le dice Carlos, lo doméstico, ¿cierto? La forma tan sencilla de decir aquellas cosas abstractas, tal vez, hace que el material tenga otra connotación. Pero, ¿qué pasa, mi estimado Moisés, cuando recojo información de personajes o personalidades? Yo sí necesito escoger autores de trayectoria, de trayectoria. No puedo escoger autores digamos, que no son tan reconocidos, porque no le retribuye mucho, no le retribuye mucho a mi trabajo, a nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Acápite aquí, mi estimado Moisés, mis estimados colegas, hasta el año pasado yo no me arriesgaba a que nuestros estudiantes ingresen a Scopus, no me arriesgaba hasta el año pasado. Este año me atreví a hacerlo. Y hoy no acepto artículos que no provengan de Scopus. Hablo de ciencias sociales, ¿eh? Mis alumnos de tercer ciclo de literatura. Y ellos se dan cuenta por qué les pido eso. ¿Por qué les pido eso? Y da mucho gusto entender cómo los jovencitos, poquito a poquito, se incorporan a ese conocimiento trascendental. ¿Se dan cuenta? De tal manera que tenemos esas opciones, mi estimado Moisés. Repito, tenemos nuestras tesis consagradas, ya tenemos el cartón allí, pero sí podemos hacer que esos trabajos tengan otras condiciones y poder ofrecerles un nuevo material. Sí se puede, mi estimado Moisés. Gracias por la inquietud, por la pregunta. Muchas gracias, le he tomado debida nota. Muchas gracias por la luz. Bien. La otra idea es que tengamos un esquema en claridad del contenido, es decir, qué es realmente lo que voy a escribir. A veces sucede que digo, esto quiero escribir y de pronto me voy, como se dice, por la tangente, ¿no? Me voy por otro sitio, me voy por las ramas. Hay necesidad de ser precisos en ello, ¿no? De ser precisos en ello. En algunos casos podemos estar cayendo en discursos muy relativos, con tintes políticos, muy sesgados, por ejemplo, hasta muy emotivos, muy emocionales. Sí, colegas. Y en algunos casos pueden que ustedes digan, oye, este párrafo lo escribí, así, disculpen la expresión, de un solo tiro y está precioso. Lo vuelves a leer y no cambias nada. Lo vuelves a leer y te convences y hasta te mimetizas. Y dices, oye, qué interesante haber escrito esto. Y mientras que tienes otro párrafo que lo escribes 2 veces, 3 veces, al final dices, ¿sabes qué? No va. Y lo borraste de un sas. Nos puede pasar, colegas.
pero eso no puede desanimarte. No puede desanimarte. Ni tampoco pensar que porque te salió un párrafo hermoso, precioso, objetivo, contundente, vamos a pensar que ya nos hemos consagrado. No, nos pasa un montón de cosas que hay que superarlas, que hay que superarlas. De hecho que podemos ser muy obsesivos con esto porque estoy buscando y buscando y buscando. Les doy un ejemplo, ya valga la redundancia, por ejemplo. Cuando escribimos el libro de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? La metáfora del liderazgo y una cosa así. Y yo mismo no estaba convencido del título. Tenía una mala sensación, decía, ese título no va. Pero yo mismo no me movía del título. Y en las reuniones que teníamos con el equipo, nuestra amiga Pilar Fernández Ellis, así, de un sas, propuso el título y cambió la figura. La metáfora de liderazgo y un tupper de sarcasmo. Porque el libro tiene esas condiciones que llevan estrictamente mi nombre, porque yo las publicaba en el Facebook incluso, y ellos ya intervienen con las ideas y se mejoró el trabajo. Pero el título, y el equipo lo sabe, le corresponde a María del Pilar. Entonces, puede surgir así, desde ese punto de vista. Puede surgir cualquier situación emotiva y que queda. Ténganlo presente, colegas, también que cuando uno escribe un libro, no es que se quede con el libro. Registramos muchísima información previas al libro. Tenemos anécdotas, situaciones interesantes, situaciones tristes, de todo, de todo. Y eso nutre la condición del libro. Particularmente yo aprecio mucho las presentaciones de los libros. Yo disfruto la presentación de un libro. Es un trabajo enorme, pero así es, así es. Entonces, plantear el contenido de un libro necesita tener claridad de todo ello. Y lo otro es establecerse una fecha de término, ¿no? Término. Si nosotros tuviéramos metas, colegas, dijéramos, oye, yo sí tengo la capacidad de escribir un libro por año. Sí puedo hacer un libro por año. O sea, nadie nos obliga a decir escribe 2 libros por año, un libro por mes. No, colegas. No, 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 no. No. Si me animo a escribir, a redactar, tengo que ponerme un límite, ¿sabes? Este libro lo termino en noviembre, perfecto. Estamos en marzo, pero en noviembre lo termino. Si pasa de ese tiempo, lo más probable es que no nos hemos organizado lo suficiente, mi estrategia no funcionó, no estuve tan comprometido con el libro. Quienes me conocen, a veces tengo ciertos comportamientos y me preguntan, y ¿estás escribiendo algo? Y dicen, no, estoy vacío. Eso significa que no tengo idea, no he concebido ninguna idea todavía. Por ahora estoy dándole vueltas al Cretino, es una novela basada en César Acuña y sale una siguiente novela de él, para que no se moleste Dina Boluarte, pero requiere sensatez frente a la idea. La etapa de investigación ya la desarrollé, ahora me falta ya plantear el libro nada más. Así que si nuestro amigo Jorge Cumpa Reyes quiere ser presidente, téngalo por seguro que también va a tener su libro, que no se preocupe. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar algunos elementos importantes. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ahí está. Ya conocen a nuestro Sofocleto y el otro libro quizás no lo conozcan. ¿Por qué estos libros están en esta sección de la ponencia y por qué no están anterior? Porque estos libros representan la voz propia de la persona. La voz propia de la persona. En Los Conchudos de Sofocleto, por ejemplo, es un libro que no tiene ninguna cita textual, pero tiene
permíteme la palabra, un cargamontón de conceptos. Y al final del libro tiene una glosa alfabética, es decir, cómo la palabra conchudo, desde la percepción que él tiene, nos hace reflexionar. El libro tiene un corte etnográfico, político, humorístico, social, eh, religioso, tiene muchísimos enfoques y no tiene ninguna referencia bibliográfica. El libro tiene 167 páginas, lo tengo en mi poder, 174 páginas. Y es extremadamente estrambótico, hasta en la impresión, hasta en la impresión. ¿Por qué planteo este libro como ejemplo? Porque representa la voz propia de Sófocles. Porque entendemos su condición humana, su naturaleza humana a través del libro. Se deja notar. Así de simple. Tanto como Mafalda, tanto como Condorito, respetando los géneros, pero ahí encontramos ciertas caracterizaciones. Y el otro libro, dice El arte de vivir y el vivir con el arte, es un libro colombiano, César Cepeda Rodríguez, un catedrático, experto en arte, que trabaja en la Nacional de Colombia. Este autor, ¿ya? Se revela un poco con el ejercicio editorial. Este libro tampoco tiene citas en el interior de su contenido, pero sí tiene referencias. La editorial no le quería hacer el trabajo. César también es investigador, me precio de ser su amigo, y se negó a las formas de APA y le pidió a la editorial, ¿no es cierto?, escribirlo de tal manera. Sí tiene referencias, pero ninguna está citada textualmente en el contenido del libro. Entonces, libros irreverentes como el que estamos presentando nos hace pensar, colegas, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Y sobre eso yo me puse a pensar alguna vez, ¿es posible que escribamos una tesis sin referencias? ¿Es posible que un libro voluminoso no tenga referencias? ¿Es posible que toda mi experiencia como catedrático me permita escribir libremente lo que sé y lo que puedo aportar? Yo pienso que sí, colegas. Yo pienso que sí. Pero eso implica manifestar quién soy yo como autor, cuál es mi voz frente al conocimiento y cómo es que puedo trascender con ello, que es un poco la idea transversal que estoy tratando de hacer conocer a ustedes. Trascendamos, colegas, con un libro. Dejemos un legado a nuestros estudiantes, a la familia, a nuestra prole. Dejemos algo. De tal manera que, dígame, Jorge, haz una pregunta por ahí. Ah, ya. Entiendo que Jorge está escribiendo su libro y dice que todavía no lo han publicado. Vamos a esperar esa prolífica publicación. Entonces, colegas, aquí tienen dos testimonios. El primero es peruano, el otro es colombiano. Lo pueden pedir y el libro les llega. El libro les llega. El dibujo que ustedes ven ahí es dibujo científico. El familiar de César es quien ha hecho el dibujo y no es cualquier dibujo. Aparentemente podemos pensar que es un dibujo sencillo, pero no es. Y tiene estas características. Tiene estas características. Veamos ahora la última diapositiva. Para no cansarlos, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Y vamos a ver a David Fishman.
Ahí está, David Fishman. Cuando yo me interesaba el tema del liderazgo y tuve que recurrir a las fuentes, llegué a conocer a David Fishman en la UPC en Lima. Ahí están sus libros, abajo en el sello de la UPC. Yo seguía a David Fishman. Y ustedes ven ahí el liderazgo transformador. Tiene varias versiones de liderazgo. Y algunos libros, incluso algunos libros que han ido hasta el cine. Pero yo entendía a David bajo el concepto de liderazgo que él proponía. Evidentemente lo propone para la empresa. No es el liderazgo de la escuela, no es el liderazgo de un rector, no es el liderazgo, no, 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 por favor. Eso me ha llevado a pensar que no existe liderazgo, lo que existe es la actitud de la persona. La actitud que esta persona tiene o desarrolla, y bueno, para muchos lo hará líder, pero no, o lideresa, no lo sé. Pero le seguía David Fishman con sus ideas, es decir, el liderazgo y el liderazgo. Tantas veces el líder. Pero luego me resultó con ese libro, cuando el liderazgo no es suficiente. O sea, este libro negó a todos los anteriores, incluyendo la película. Y la pregunta es, ¿y para qué escribió entonces? ¿Cambió de opinión? ¿O es que es su propia voz? Tiene la autoridad para decir, escribir lo que quiere. De hecho, colegas, David Fishman es el primer vicerrector de innovaciones de la universidad. En su generación, en su época, ninguna universidad tenía esa denominación. Y él se atribuyó vicerrector de innovaciones en la UPC. Es muy sencillo, David, muy elocuente. Pero miremos cómo cambia su perspectiva o cambia su argumento. O es que es él mismo a través de su idea, a través de la idea. Pero bueno, y luego sacó otro libro que se llama Inteligencia Espiritual en la práctica. Este último libro recoge testimonios interesantes, básicamente de ciudadanos americanos que dan cuenta cuál ha sido su experiencia espiritual con objetos, con otros seres, cómo hechos importantes han repercutido positivamente en la vida de las personas. Y a toda a esa recogida de información, él le propone un nombre, inteligencia espiritual. A David Fishman no le interesa, colegas, calificar para Renacid y estar preocupado por juicio de pares, ¿no? No le interesa. Lo que aquí interesa, de acuerdo a al discurso de hoy, de esta noche, es cómo entendemos que nosotros podemos tener nuestra propia voz, nuestro propio estilo. Ser uno mismo con su estilo cuando escribe. Eso, o sea, si eso se construye, colegas, simplemente estamos construyendo nuestra propia identidad desde ese punto de vista, es decir, de las manifestaciones de la escritura, de la narrativa o de las manifestaciones de la investigación, de la investigación. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, desde Sofocleto a César Cepeda Rodríguez en Colombia y a David Fishman en Perú, de cómo nosotros podemos, yo no diría adueñarnos, sino más bien manifestar quiénes somos como autores, quiénes son ustedes como autores, cómo pueden trascender, cómo podemos trascender con ideas opuestas, con ideas análogas, con ideas similares, no lo sé. Pero aquí les muestro esos procesos a veces poco entendibles. Yo no tendría el valor de negar toda una colección de libros con un solo libro y entender que ya no es suficiente, y sino que existen otras cosas más. Es que siempre se ha entendido que el liderazgo tiene ese poder, siempre se ha entendido. Pero habrán algunos autores como Fishman
que nos dicen extremadamente lo contrario, totalmente lo contrario. Colegas, se han vertido aquí algunas ideas importantes, creo yo, desde mi modesto entender, con el único propósito es de unirnos, de comprender cuál es el papel que nos corresponde. Tenemos una editorial universitaria, entendemos que está en su etapa inicial, pero si aportamos, si apostamos por la editorial, que de cierto modo se nos viene a nosotros también como equipo de investigación 3 libros de evaluación que estamos ahí trabajándolos y van a ser publicados por la editorial universitaria, porque entiendo que ese es el espacio también. Yo publicaba antes, muy aparte de la editorial, porque no nos ayudaba mucho. Y creo que Karin Aguayo, la responsable de ello, está haciendo un notable esfuerzo para que nosotros podamos ser parte de este proceso y contribuyamos a que la editorial pueda avanzar. Así como tenemos esa solvencia para decir que la Pedro es la Pedro, la Peter me cambió la vida y nos identificamos mucho con nuestra universidad, creo que también es nuestra oportunidad para incrementar, para mejorar la editorial. Contra viento y marea, colegas, contra viento y marea. Y cuando digo eso es porque si se trata de colocar, dar nuestro dinero, tendremos que hacerlo porque alguien tiene que dar ese paso. Alguien tiene que darlo. Si no lo hace, es decir, como política seria, interesante, imperativa, el vicerrectorado de investigación, hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros y creo que en algo podemos aportar, en algo podemos hacer para que no solamente uno pueda autorretribuirse, ¿no es cierto? Sino que también cuenta la imagen de la institución. Entiendo que si viene el proceso de acreditación y la producción intelectual cuenta. Y es más, los estándares te dicen, si es que, por ejemplo, los estudiantes utilizan los libros o el material que sus profesores publican. O sea, no es el hecho de que yo solamente publique y que ya, que alguien me lea porque quiere, no. Necesitamos que los estudiantes nos lean. Necesitamos que ellos conozcan lo que estamos haciendo. Y eso es, creo que, importante. Mi estimado Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, colega. ¿Qué tal, mi estimado Mire, Hugo? he escuchado su exposición, pero todo esto creo cae dentro de lo que podemos denominar, usted ha hablado sobre la producción intelectual. Habría que hacer una distinción. Me parece que usted no hace esa distinción. Una distinción, ¿en qué sentido? La producción intelectual, por lo menos en dos clases. La producción intelectual en su vertiente científica, que está regida por la metodología de la investigación científica. Y la otra clase sería la producción intelectual desde el punto de vista del arte. Los escritores producen pues novelas, qué sé yo, como Sofocles o los artistas Vargas Llosa, quien quiera que es un escritor. Sí produce, tiene una producción intelectual, pero no podemos nosotros juzgar, someter, por ejemplo, una novela a las reglas, a los cánones, no lo podemos juzgar con método científico. Ellos no están obligados, ni pueden poner antecedentes, bibliografía, ahí no cabe, porque por su naturaleza, una novela es una producción singular, única. La producción intelectual que cae en el campo del arte se les puede evaluar con sus propias reglas, con sus propios esquemas. Y la producción intelectual científica también tiene sus propias reglas. Entonces, habría que hacer una distinción. Por ejemplo, en el lenguaje que se usa
el propósito de la comunicación científica es informar, hacer una descripción, no es entretener al público, no es alegrarle o buscarle crear emociones. No busca eso la ciencia, la literatura científica no busca eso. Más sí, el arte, los escritores de novelas, los animadores buscan, ¿no?, entretener, hacerle vivir un drama, qué sé yo, todo un guión. Entonces, había que distinguir entre los dos tipos, por lo menos, de producción intelectual. Me parece que su inquietud va porque una especie de rebelión, ¿no? Porque usted cree que las reglas del método científico, o sea, se pretende someter a las reglas del método científico la producción intelectual en su versión artística. No creo que no se hace eso. Más sí hay que ser estrictos y hay que, bueno, no hay otra alternativa hasta este momento. No se ha creado más que el método científico que se aplica en la producción intelectual, en la producción científica. Hacer una tesis científica en una disciplina científica sin referencias bibliográficas, personalmente no lo puedo creer. Hacer una producción literaria, una novela, una narración sin referencias bibliográficas, claro que sí. Entonces habría que hacer una distinción, mi estimado colega. Esa es mi modesta apreciación después de escuchar su conferencia. Gracias. No se preocupe, mi estimado Hugo. Son ideas que surgen y que cada quien puede acoger o no. Sí se puede hacer ejercicio académico sin citas, mi estimado Hugo. El libro que manifesté antes del colombiano sí tiene esas condiciones. Y hablo de científico. Lo que pasa es que hay una, qué sé yo, una distorsión de lo que el arte por el arte y la ciencia por la ciencia. El arte por el arte y la ciencia por la ciencia. Strauss, cuando sustenta la teoría fundamentada y en relación al enfoque cualitativo, esta se sustenta en la narrativa. En la narrativa. De Sousa fustiga enormemente, severamente la metáfora científica, que la utiliza Freud, que la utiliza Piaget, que la utiliza Einstein. Entonces, hay un sesgo entre lo puro científico y el poder de la metáfora científica. Y ahí sí estamos cayendo si se quiere, situaciones ambivalentes. Ambivalentes. ¿De acuerdo? Ahora, por el rigor que corresponde a la pureza, según usted, del método científico, evidentemente sí, pues, ¿no? Pero déjeme decirle también de que pegarnos mucho a la referencia es vivir esa dependencia absoluta de ello. Cuando en América Latina sí podemos despertar con nuestro propio conocimiento. Sí lo podemos hacer, mi estimado Hugo, ¿de acuerdo? Y en alusión a Sofocleto, no solamente es el libro que tiene muchos libros que tienen un corte sociolingüístico, psicolingüístico, etnográfico, y estamos hablando de categorías científicas. Entonces, esta variedad de cosas que se puedan dar son espontáneas, son naturales, diría yo, y que al amparo de nuestra propia autonomía sería una ruta, sería esta una ruta. No diría así de estudios clínicos, de estudios sobre botánica, de estudios, no me atrevería a decir esas cosas. No me atrevería a hacer esas cosas. No estoy ni facultado ni conozco el tema también, pero sí me atrevo a decir sobre el particular, Por ejemplo, para terminar, cualquier palabra que se juzgue
lejos de la lingüística, será cualquier comentario vulgar. Pero cualquier palabra que se juzgue desde la lingüística, desde la pragmática, desde la heurística, sí estamos hablando de ciencia. Aunque de Ferdinand de Saussure en Copenhague nunca haya escrito ese libro. Como Brunner transcribió los testimonios de Vygotsky, porque Vygotsky nunca escribió nada. Y Skinner paraba más molesto con sus perros que sus propios ayudantes. Y quienes le ayudan a entender, a explicar la teoría, fueron sus asistentes. Entonces, mi estimado Hugo, hay situaciones en las que se puede criticar a la ciencia, ¿no es cierto?, cuando desvirtúa de alguna manera, digamos, el poder que tiene la misma ciencia. Pero esta no excluye a las ciencias sociales, por ejemplo. A las ciencias sociales definitivamente. Pero nos ayuda mucho, Lorgio, nos ayuda mucho a entender toda esta dinámica que hay, ¿de acuerdo? Toda esta dinámica que hay. Bien, gracias. Preguntas así nos hacen reflexionar y pensar muy bien. Y bueno, pues nos miraremos mañana en este avatar en el que nos hemos comprometido para que tengamos una pequeña ventana, colegas, y podamos publicar, podamos hacer conocer nuestro trabajo de investigación. Gracias, mi estimado Hugo, gracias, Moisés, por las preguntas, por las inquietudes que han tenido esta noche. Creo, puedo despedirme ya, no sé si hubiese alguna inquietud, encantadísimo de compartir todavía. Bien, gracias, colegas. Me despido. Un fuerte abrazo.